casos de personas migrantes desaparecidas. Y bueno, también es importante remarcar que se han impulsado acciones jurídicas y forenses para continuar la exigencia de búsqueda de personas desaparecidas que mantienen vigentes los familiares en lo que respecta a la verdad, justicia, reparación integral, la no repetición y la memoria colectiva. Por último, hacer mención que en nuestro estado, en Chiapas, el tema de la desaparición es una realidad y que el deber de las autoridades tiene que estar enfocado en atender este reclamo y esta exigencia para la búsqueda, la localización y la presentación de las personas, tanto en nuestra región como en el país y fuera de las fronteras. Vamos a dar inicio a este foro. Voy a estar moderando este espacio. Mi nombre es Nathaniel Hernández y estamos colaborando en la Secretaría Ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, con sede en la Ciudad de México. Inicialmente queremos colocar algunas preguntas que pudieran dar paso a la participación de las personas ponentes, en términos de ver si es posible impulsar acciones articuladas desde la sociedad civil, comités, colectivos, organizaciones y autoridades que estén enfocadas en garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la memoria. Y también qué compromisos podemos asumir quienes estamos en este panel de manera personal e institucional, y cómo podemos fortalecer los lazos de coordinación y participación entre comités, organizaciones, colectivos y autoridades. Vamos a presentar a nuestras participantes el día de hoy. Damos la bienvenida y saludamos la participación de Victoria Garay, integrante del Consejo Nacional Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bienvenida. También saludamos y agradecemos la participación de Floralma Gómez Santis, diputada local del Congreso del Estado de Chiapas, de la Comisión de Atención a Mujeres, Niños y Niñas. Bienvenida. De igual manera, la participación del compañero Victorico Galvez Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas. Bienvenido a este espacio. A la compañera Marta Laura Sánchez Flores, integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas. Jennifer Asa Gutiérrez, integrante de Melel Chocobal, una organización con sede en San Cristóbal, también bienvenida. Y Cristina Saraos Calvo, integrante de Junash Cotantic. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, vamos a dar paso a la participación primeramente de la compañera Victoria Garay, para que nos pueda dar su opinión respecto a estas preguntas y si hay algo que quisiera agregar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por esta invitación que nos hacen al Consejo Nacional Ciudadano. Estamos aquí en un afán o en una intención de apoyarnos y de fomentar todo lo que se ha estado trabajando. Entre las preguntas que tenemos es si se puede trabajar con las autoridades. Creemos que sí se puede trabajar, todo lo podemos hacer. Y nosotros somos los más interesados en poder tener un diálogo y una participación con todos ellos, con las autoridades, y no estar contrapunteándonos o discutiendo o peleando contra ellos mismos. Necesitamos tanto a las autoridades como ellos necesitan de nosotros. Ellos son los que tienen una capacidad de buscar y tienen capacidad de avanzar y hacer todas sus actividades y tienen responsabilidades, y nosotros somos los interesados y podemos dar un seguimiento y un aprovechamiento. Sabemos que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene responsabilidades y tiene cosas que ha estado haciendo, entre eso el protocolo homologado, que aunque ya está creado, entra ya en una etapa de poder revisarle, de actualizar. Todas las leyes, todos los protocolos que se crean son perfectibles,
Por lo tanto, tienen un periodo en el que tenemos todos que sentarnos a revisar cómo están funcionando, qué está fallando, cómo se pueden mejorar. Y la única forma de saber cómo es cuando se ha trabajado. El protocolo homologado está en esa etapa, precisamente en lo que ya se trabajó un tiempo y ahorita ya se tiene que estar revisando qué es lo que no funcionó, qué es lo que falló, qué sí sirvió, cómo se puede trabajar. Y ahora, con mayor razón, las víctimas, nosotros cómo podemos ayudar y cómo podemos enlazarnos con este protocolo. Esto es parte de la Comisión Nacional y es lo que ha estado trabajando. Desafortunadamente, cuando no encuentran o no se haya localizado a nuestro ser querido, lo que hacemos es insuficiente. Todo el mundo decimos, no se ha hecho nada porque no los hemos encontrado, pero se ha estado trabajando. También la Comisión Nacional de Búsqueda está en trabajos del reglamento de este protocolo y de la ley de desaparición. Este reglamento, como muchos ya lo han de saber, ya está también en revisión y en una etapa en que las víctimas podremos participar y estar trabajando en él, qué se tiene que hacer, cómo se puede trabajar, cómo se tiene que implementar. Y lo único que nos da es la experiencia en estarlo haciendo. Todas las víctimas siempre decimos, sin las familias no, efectivamente sin las familias no. Pero también debemos ser conscientes que no sabemos todo tampoco. No conocemos de leyes, no conocemos muchas cosas que nos tienen que servir para hacer y la creación de cada una de estas leyes o de modificarlas. Necesitamos el apoyo de expertos, necesitamos solidarios que nos estén apoyando para saber cómo podemos actuar y qué podemos decir. Muchas veces las familias queremos imponer nuestro deseo, nuestra necesidad y tal vez estamos obstruyendo el avance. Entonces es importante que también las familias nos concienticemos un poquito en que no podemos todo y necesitamos dividirnos, necesitamos el apoyo. La Comisión Nacional de Búsqueda está trabajando en conjunto con la Fiscalía y tenemos que evitar que nos estén colocando o estamos colocando en una guerra entre estamos con Fiscalía o estamos con la Comisión o decimos Fiscalía no hace, pero hay que esperar también los avances. Fiscalía ha estado demostrando también en protocolos, en las bases de datos que se están manejando, qué es lo que pasa también con Fiscalía, que en muchas ocasiones no pueden entregar todo el resultado porque les falta concretar. Si hablamos de las bases de datos forenses de los panteones municipales o los panteones ministeriales, no es solamente Fiscalía General de la República, sino que están en competencia o entran todas las fiscalías, es decir, todas las fiscalías de los estados tienen que entregar resultados, entregan las bases de datos y si estas se tardan, Fiscalía General de la República no completa y no tiene todo, por lo tanto, muchas veces es ahí donde no se da toda la información. Como consejo estamos insistiendo en que vayan diciéndonos toda esa información para saber que efectivamente, para que sepamos todos que efectivamente se está trabajando. Es verdad, no se ha completado, pero así de esta forma, entre nosotros podemos decir qué estado falta y nosotros como familias en nuestro estado poder insistirle a nuestras autoridades que complete la información a Fiscalía General y de esta forma Fiscalía General pueda tener las bases de datos a tiempo. Nosotros estamos en constante trabajo de que y la creencia y toda la facultad y necesidad de estar apoyando en las bases de datos de los migrantes. Sabemos que ya está actualizándose esta situación y sabemos que Fiscalía nuevamente está haciendo todo lo posible para que se lleven a cabo junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con Secretaría de Gobernación, ya que uno solo no es suficiente, tienen que estar trabajando todos juntos. Normalmente nos dicen, pues Comisión Nacional de Búsqueda no quiere hacerlo, Fiscalía no lo hace, no lo completa. Necesitamos que todos lo hagan y nosotros somos el eslabón que los debe unir a todos y no separar. Nosotros no podemos irnos solamente con la Comisión de Búsqueda y dejando solo a Fiscalía, no podemos irnos con Fiscalía y dejar a Comisión. Tenemos que ser el eslabón
que está uniendo y que está trabajando con todos al mismo tiempo. Somos los únicos que lo podemos hacer y los que tenemos esta facultad. También estamos viendo y estamos trabajando constantemente en que en muchos estados faltan las leyes, la ley de desaparición forzada o la ley de víctima o la ley de declaración de ausencia, y esto también depende de los estados, y la única forma de solucionarlo es entre nosotros. Tenemos que coordinarnos y trabajar para presionar a nuestro estado. Pero ¿cómo lo hacemos? Si todos queremos dedicarnos solamente a la búsqueda en campo, si todos queremos solamente dedicarnos a la búsqueda en vida, estamos dejando las leyes por fuera. Necesitamos que las leyes existan en nuestros estados, que se homologuen, porque aunque tenemos una ley general de víctimas, aunque tenemos una ley general de desaparición forzada, cada estado necesita su propia ley, necesitan que se homologue. Esto nos pasa si no existe esta ley, si no se encuentra homologada la ley. Las autoridades no tienen completamente el normamiento de cómo tienen que trabajar. Un ejemplo, si no existe la ley de desaparición, no existe el ordenamiento formal de quién tiene que instruir o dotar de recursos o general de todo a la comisión de búsqueda. Y mientras no exista, las comisiones de búsqueda se crearon por decreto, de donde no hay ley. Y cuando se crean por decreto, no existe el normamiento que les diga, a ti te manda la Comisión Nacional, o a ti te manda el legislativo, o a ti te manda el ejecutivo. Tiene que existir la ley para que ellos tengan el normamiento exacto y no exista de que ellos hacen lo que quieren o de la forma que quieren. Para que existan estas leyes, desde el Consejo Nacional Ciudadano estamos enfocándonos en trabajar. Nos está apoyando el Consejo de la Judicatura Federal para que se presione a cada estado de los que faltan leyes. Por ejemplo, acabamos de tener un detalle en Baja California, donde les falta la ley de desaparición forzada. Esta ley de desaparición forzada es la que tiene el ordenamiento de las comisiones de búsqueda. Al no existir el normamiento, se crearon las comisiones de búsqueda por convenio nada más. Entonces ellos no tienen un normamiento fijo de quién y unas instrucciones fijas y hacen lo que quieren. Por lo tanto, tampoco se pueden crear el Consejo Ciudadano. Los consejos ciudadanos son importantes y son necesarios porque son los que van a tener la facultad de estar solicitando información a cada una de las autoridades, y por ley se les tiene que dar la información. Si el Consejo Ciudadano solicita a Fiscalía que les dé por transparencia y que les diga cuántos desaparecidos hay, cuántos se localizaron, qué sexos, edades, lo tiene que hacer por ley. Y si no existe la ley, el Consejo no tiene las atribuciones y no les van a hacer caso porque precisamente no existe el ordenamiento. Entonces es importante que con nosotros como víctimas nos pongamos y nos estemos uniendo para poder trabajar y que se formen estas leyes. No vamos a dejar las búsquedas, no estamos nosotros soltando las búsquedas porque nos interesan, nos surgen y las requerimos. Pero también nos interesa que las leyes estén para que nos hagan caso y se nos respete en todos los aspectos. Se respeten y se formen los consejos donde faltan, se respeten y se estén trabajando y les den la legalidad que se necesita. En muchos estados falta la declaración de ausencia. La declaración de ausencia se necesita porque las familias están ahorita en una situación de que si su desaparecido tenía una casa cubriendo por Infonavit, esto se va acumulando, no se está pagando, no pueden detenerse, son muchos trámites. Si no existe la ley de declaración de ausencia en el estado, aunque exista la nacional, no nos la tienen las locales. Y eso es grave, esa es una situación en la que tenemos que estar trabajando y desde el Consejo estamos impulsándolo con los estados que hacen falta. No muchos estados les faltan leyes, pero sí muchos estados les falta la homologación de cada una de estas y que se ponga a hacer. Parte de esto es el esfuerzo que estamos llevando desde el Consejo Nacional Ciudadano
con las autoridades, tanto con la Fiscalía General de la República, quienes sí han mostrado avances y hace falta que se les muestre a la totalidad de la sociedad para que se esté viendo lo que se está logrando. La Comisión Nacional de Búsqueda, donde también, y de todas las bases de datos de migrantes. Muchas gracias a Victoria, y nada más como a manera de recuperar algunas cosas muy importantes de lo que ya mencionó, es que es posible poder coordinarse con las autoridades para seguir impulsando estas acciones. También, por supuesto, que hay niveles de responsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, y ese es un trabajo colaborativo que se puede continuar impulsando. El protocolo homologado se tiene que revisar y, en su caso, actualizar, modificar o adecuar a las necesidades reales que demanda la situación. Es importante que se impulsen leyes y reglamentos con la participación de las víctimas, y evidentemente en los estados hay mucho trabajo por hacer. También sin las familias estos procesos no servirían de nada. Es importante poder incluir la participación de las familias en estos procesos de creación, revisión o modificación de leyes en los estados y en el país. También se requiere impulsar un trabajo de coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías para que no existan estas diferencias. Más bien se puede enfocar este trabajo de manera coordinada y conjunta. Se requiere fortalecer la colaboración entre las fiscalías y otras autoridades a nivel federal y a nivel estatal y municipales. Es importante la coordinación y la articulación entre la Comisión Nacional, la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, sin que se ponga en la mesa estas diferencias políticas o intereses particulares, sino más bien anteponer evidentemente un trabajo enfocado a garantizar la atención. Faltan algunas leyes por crearse en algunos estados, y es un trabajo importante de lo que le ha tocado impulsar al Consejo Ciudadano para efectos de que se pueda legislar en este sentido. Y las leyes son importantes justamente para poder actuar y obligar a las autoridades a hacer el trabajo que les corresponde. Y bueno, también evidentemente un tema que resalta es la creación de los consejos ciudadanos a nivel local, porque son estos espacios de participación ciudadana que permiten establecer la coordinación con autoridades y organizaciones, colectivos y la sociedad civil en general. También se está impulsando este proceso de la creación de una ley de declaración de ausencia en los estados, o bien hacer una homologación, que esto es un tema importante. Esto es lo que rescataría de la participación de la compañera Victoria, y vamos a dar paso a la participación de Flor Alma Gómez, diputada local del Congreso del Estado. Hola, buenos días a todas, a todos que nos acompañan en la mesa. Mucho gusto, la verdad que no había tenido la oportunidad de compartir espacio. Estoy sumamente agradecida con Voces Mesoamericanas por el acercamiento que tuvieron conmigo en un principio, y como yo les comenté a las compañeras, pues no tanto por ser diputada de esta legislatura, sino también porque es un tema que pues tiene que ver con los derechos humanos, y como persona es un tema que desde mucho antes pues tiene que ver con una agenda que venimos trabajando con otras compañeras. Y bueno, saludo también a las integrantes del Comité Junash Conantic, que me contaron que pues desde el 2014 vienen con esta lucha tan importante. Y bueno, yo me voy a enfocar un poquito desde el quehacer legislativo como integrante de esta 68 legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.
comentarles rápidamente que soy diputada y soy diputada del Distrito 21 con cabecera en Tenejapa, donde entran municipios de la región Alto Tzeltal-Tzotzil, y que pues sin duda también ahí el tema de la migración es latente, como lo es en otros municipios y en otros países, pero con toda esta diversidad de contextos que existen en el estado de Chiapas y todas las personas que transitan en nuestro estado, que es frontera, nos compete a nosotras y a nosotros como representantes, por así decirlo, autoridades, hacer lo que nos corresponde, ¿no? Coincido totalmente en que tanto sociedad civil, organizaciones de sociedad civil y autoridades podemos hacer un trabajo coordinado, colaborativo. Antes de hacer mis comentarios, yo manifiesto aquí ante ustedes que pues me sumo a las causas que traen en lo que esté dentro de mis competencias, ¿no? Y bueno, derivado de la charla que tuvimos anteriormente con las compañeras de Voces, pues manifestaban algunas inquietudes en la materia, ¿no? Algunos vacíos y lagunas en el ámbito legislativo. Sabemos que tenemos la ley en materia de desaparición de personas para el estado de Chiapas, que justo nos dimos la tarea de tratar de analizar lo más que pudiéramos ahí con el equipo que me acompaña, y pues justo coincidimos totalmente en que pues no se ha ejecutado tal cual como marcan estos ordenamientos, los cuales comentaban aquí. Yo, antes de venir y decir qué hemos hecho y qué no hemos hecho como autoridades, que efectivamente hay algunas lagunas, hay que reconocerlo, y una de estas son que hace falta la creación del Consejo Consultivo Ciudadano que marca esta ley que se creó, ¿no? Y que aún no se ha creado después de no sé cuánto tiempo, y que pues prácticamente estamos incurriendo en una falta administrativa al no crear este consejo, y que este consejo le compete la creación del Congreso del Estado. Y justo por eso el día de hoy yo venía, y lo repito nuevamente, no como diputada, sino también como una ciudadana y una persona que pues me interesa que se pueda llegar en algún futuro a esta creación de este consejo, que es sumamente importante. Y bueno, comentarles que dentro de lo que ha hecho el Congreso del Estado en la materia de desaparición, recientemente, el 2 de junio del 2022, se turnó un punto de acuerdo. Este es un exhorto hacia la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría General de Gobierno, donde se solicita que doten de recursos humanos, materiales y financieros para que la comisión pueda cumplir sus funciones establecidas, la cual fue aprobada en su momento y tuvo este proceso legislativo. Posteriormente, como saben, cada fin de año el Congreso del Estado le compete, o es esta institución que aprueba los presupuestos a las instituciones del Ejecutivo, ¿no? En ese caso, para la Comisión Estatal de Búsqueda, el presupuesto aumentó. Nos tocó aprobarlo, los 40 diputados y diputadas. Aquí traigo el monto, el cual voy pues es una diferencia casi estaba de 2.610.346.000 y quedó en 4.409.737.000. Bueno, ese es uno de los aportes que desde el legislativo se han hecho, ¿no? Este punto de acuerdo, y que tuvo este proceso, y posteriormente en la aprobación de recursos del 2022 se aumenta una suma significante, podría decir que quizás no puede atender todo lo que se requiere, que es muy poco para todo lo que tiene que ver con materia de desaparición y las personas que son desaparecidas, y tanto las personas que están buscando. Dentro de esta ley, algunas de las cosas que marca y que son como los puntos a resaltar son el establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el Estado y sus municipios para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas. Esto está como un ordenamiento. El otro punto es crear la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que está, que ya está, que bueno, viene una representante, me parece,
El otro punto es garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su paradero, así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral de garantías de no repetición. Esta es otra de las cosas que enmarca esta ley. Y también el garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas no localizadas. Este punto a mí, la verdad, me llama mucho la atención porque desconozco honestamente cómo está funcionando ahorita la comisión. Hasta ahora es que estoy como empapándome un poquito más en la materia y nuevamente agradezco la confianza de las compañeras de Voces. Sin embargo, me parece que es sumamente importante este consejo porque pues este consejo podría ser el puente para tener más contacto, vínculo y acercamiento con la comisión. El otro punto importante es la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿no? Y dentro de estos puntos que me parecían relevantes, justo platicábamos el día de ayer, que previo a venir a esta reunión, el yo proponer hacia el colectivo, ¿no? Voces Mesoamericanas, pero especialmente a las que son parte de UNASH Conantic, dentro del Congreso del Estado, como parte del Congreso del Estado, trabajar un punto de acuerdo como diputada de esta legislatura. Ese punto de acuerdo podríamos trabajar un borrador de propuesta, ¿no? Donde exhortemos justo la creación y el seguimiento de este consejo, que pues ya nos pasamos muchísimo tiempo y pues no se ha creado y estamos incurriendo en una falta administrativa. Por ahora yo podría comentar esto, la creación de un punto de acuerdo, el cual me gustaría tener la aportación de las personas que traen el tema desde hace muchísimo tiempo, si Voces Mesoamericanas se suma, algunas otras compañeras que traen el tema, y sería un punto muy importante como para dar seguimiento a acciones ya como más específicas y poder trabajar de manera colaborativa, coordinada, y esto que comentaban en un inicio, de que no estamos peleadas ni peleados y que pues nos sumamos a estas causas y en lo que podamos contribuir y esté dentro de nuestras posibilidades, con mucho gusto. Y bueno, dentro de la creación del Consejo Ciudadano, este funge como un órgano de consulta ante la Comisión Estatal de Búsqueda y bueno, la conformación sería la siguiente: 3 familiares de personas desaparecidas en el Estado, 2 especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en el tema de desaparición y búsqueda. Y pues vamos a ir planteando con esta información que tenemos un posible punto de acuerdo, ver alguna mesa de trabajo posteriormente que ya había comentado, ¿no? Tratar de llegar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Esa no es mi comisión, yo tengo otra comisión, pero como integrante de esta 68 legislatura tenemos todas las facultades de la incidencia y de ir siendo por ahí el vehículo. También acercarnos a la presidenta de la mesa directiva, que es sumamente importante porque ahí es donde llegan todos los procesos legislativos, puntos de acuerdos, iniciativas, de adición, reforma o alguna iniciativa de ley, ¿no? Que posteriormente quizás después de este espacio, yo comentaba el día de antier que estoy en toda disposición y a mí me parece como viable este canal. Y la creación de este consejo creo que sería muy pertinente. A mí ahora estando en el Congreso del Estado me toca ser parte de justo un consejo consultivo similar, pero con otra problemática, que es el tema de feminicidios, que justo se crea este consejo consultivo, me parece que en el 2021-20, de hecho aquí hay una compañera que también integra ese consejo,
y yo creo que es posible. Hay que hacerlo de manera conjunta, coordinada, y un poco de lo que podría yo aportar sería eso. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sin duda alguna hay por delante muchos retos en términos de la creación del Consejo Ciudadano, de revisar el funcionamiento de esta comisión de búsqueda, la asignación de fondos para poder operativizar su funcionalidad, la coordinación entre autoridades de los niveles locales y municipales, y sin duda alguna una oportunidad es que a través de la diputada se podría buscar estos canales de acercamientos institucionales para poder hacer esta revisión e identificar qué es lo que se requiere particularmente en Chiapas para tener mejores resultados. Y quisiera preguntarle, diputada, existió en el 2010, 2022 la asignación de un recurso para esta comisión. Preguntarle si hubo, si se realizó alguna ejecución de estos gastos. Hablamos de 2 millones y actualmente se asignaron 4 millones de pesos, ¿verdad? Aumentó, pero preguntarle justamente si usted tiene conocimiento de si hubo alguna erogación de este gasto anterior que nos pueda... Sí, si se utilizó o de qué forma, si usted tiene conocimiento para poder aclarar ese punto. Fíjate que desconozco, justo comentaba en un inicio que no estoy como muy adentrada en la materia, hasta hace poco que tuvimos esta reunión y acercamiento. Sin embargo, cada institución tiene, ¿no?, sus partidas ahí presupuestales, cómo va a designar, ejecutar cada recurso. Lo sé porque anteriormente me tocó estar en otra institución, ¿no? Y seguramente la comisión para honorarios, pagar al personal, no que para capacitaciones o para tal. O sea, lo que sabemos del Congreso del Estado, aprobamos cada recurso y cada uno tiene como un plan de trabajo, por así decirlo, sus partidas y cómo ejecutar el recurso. Es lo que te podría comentar hasta ahorita. Sí, hasta ahí no tengo más información. Muchas gracias por su participación. Y bueno, vamos a dar paso a la intervención del compañero Victorico Galmes Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos Guadalupe Toloma. Pues primero que nada, buenos días a todas y todos, compañeros. Yo soy Victorico Galvez, integrante del Centro de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, y quisiéramos primero agradecer a la invitación al foro abierto, tan indispensable este tema en el estado de Chiapas a tratar, y que probablemente desde las instituciones no le han puesto el interés que tendrían que estar haciéndolo, ¿no? Reconocemos también el trabajo, el esfuerzo que hacen las familias, y el trabajo, la reunión que sostuvieron ayer desde Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala y colectivos de México, ¿no? Reconocemos el trabajo y nos solidarizamos con todos ustedes. Luego quisiéramos traer aquí al foro, a la mesa, la exigencia y la presentación con vida de los compañeros Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, personas defensoras de derechos humanos que por Ricardo trabajó muchos años en Chiapas. Entonces quisiéramos mostrar nuestra solidaridad y exigencia al Estado que los presenten con vida ya. Bueno, el trabajo del FRAIBA en materia de desaparición
se centra en la documentación, el litigio y el acompañamiento integral de personas, de familias que desaparecieron en Chiapas, ¿verdad? Es un poco distinto al trabajo que muchos realizan de ustedes, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la pregunta central de que si se es posible o no es posible coordinarse, creemos que sí es posible. Creemos que cuando exista voluntad de las instituciones, de la Fiscalía, de la Comisión de Búsqueda Estatal, de la Comisión de Búsqueda Nacional, creemos que sí es posible, ¿no? Que tiene que haber una voluntad institucional para implementar las acciones efectivas de investigación y de búsqueda, ¿verdad? Es decir, que el trabajo tiene que venir de las instituciones. No tenemos que ir con los colectivos, con las personas, con las víctimas a buscarla, ¿no? Tiene que haber un trabajo de voluntad, ¿no? Como que sea como un acto de respeto a la humanidad y a la dignidad de las familias, ¿verdad? Entonces creemos que sí es posible, pero tiene que ser así, ¿verdad? El personal de las instituciones tiene que ser sensibles a este dolor, ¿verdad? No tenemos que llegar a rogar a la Fiscalía, ¿verdad? A la Comisión de Búsqueda que atienden, tienen que ser sensibles al dolor, a la incertidumbre que es la desaparición, ¿verdad? Desde la sociedad civil nosotros no tendríamos que ir hasta organismos internacionales para buscar justicia. La justicia la tenemos que encontrar acá, ¿no? Ser palpable, ¿no? No tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité contra la Desaparición de las Naciones Unidas para encontrar la justicia, ¿no? Entonces, ya ahorita la diputada reconoció, ¿no? las carencias que hay en materia de desaparición en el estado de Chiapas. La compañera de la Comisión Nacional de Búsqueda también reconoce, ¿no? las deficiencias que hay en los protocolos homologados. Entonces no tendrían que dejar la responsabilidad a los colectivos, a ustedes, ¿no? Es la responsabilidad del Estado. Ellos son los que tienen que garantizar la búsqueda de las personas, no al revés, ¿no? El Estado está dejando la responsabilidad a las familias, a los colectivos, a la sociedad civil, ¿no? El trabajo de nosotras y nosotros del FRAIBA hemos documentado y tenemos registro de personas desaparecidas en Palenque, en Ocosingo, en Panteló, en Chinaló y recientemente, de hace un año y medio para acá, en la frontera con Guatemala, en frontera con Malapa, en la Trinitaria, en Chicomucelo y en Comitán, ¿no? El mismo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al día de ayer suman 1.249 personas desaparecidas en Chiapas. De esas 1.249 personas, 990 personas han desaparecido en este último sexenio. Es decir, del 1 de diciembre del 2018, que tomó posesión la cuarta transformación, al día de ayer suman 990 personas desaparecidas. Es decir, casi el 75% de la desaparición de las desapariciones en Chiapas se han cometido en el último sexenio, en el actual sexenio. Y eso lo dejo a debate, ¿no? Y eso es solo la punta de lanza de la crisis nacional que hay de personas desaparecidas en México. Nomás estoy dando como cifras para que dimensionemos el problema, ¿no? Para que nos pongamos a reflexionar qué es lo que está haciendo. Como decía, que sí es posible la coordinación, ¿no? Pero como no ha habido voluntad, tuvimos que ir a ámbitos internacionales para encontrar un poco de justicia, ¿no? Todo esto debido a los procesos de impunidad institucionalizados que hay, ¿no? No hay debida diligencia en las investigaciones, no hay una investigación eficaz, eficiente, científica.
de la Fiscalía. Recientemente, el año pasado, un caso que acompañamos del Fraiba, de una persona Chol, de Sabanilla. El año pasado la Comisión Interamericana envió el caso a la Corte Interamericana. Entonces, estamos a espera de que este año o el próximo se lleve a cabo la audiencia y que sentencien al Estado mexicano, que lo sentencie la Corte por la desaparición del indígena Chol, desaparecido en 1999. Han pasado ya 24 años y el Estado no ha garantizado su búsqueda. La Comisión Interamericana consideró que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda no buscaron a Antón, que identificó múltiples irregularidades en el proceso y que no emprendió un análisis serio de la información proporcionada por la familia y por su representante, que nunca agotó las líneas de investigación, ni se realizaron acciones de búsqueda en la zona. Entonces esperamos que este año o el próximo la Corte sentencia al Estado mexicano, en particular al Estado de Chiapas, a la Fiscalía de Justicia Indígena, ¿no?, para que ordenen otra vez la investigación del delito, que se busquen a los perpetradores de la desaparición forzada, que se reabran los procedimientos internos destinados a buscar y a localizar con vida a Antón, y que adopten medidas necesarias para evitar que estas graves violaciones a derechos humanos se continúen o se sigan reproduciendo. Y además que se fortalezca justo esto, ¿no?, los procesos del proceso legislativo y el órgano legislativo y el órgano judicial, que las instituciones estén capacitadas, estén formadas para realizar este trabajo, ¿no? Otro caso más reciente que quisiéramos compartir es un compañero celtal, originario de Ochuc, que fue desaparecido el 16 de diciembre del 2021 en Ocosingo, Chiapas. Recientemente el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas otorgó una acción urgente, la 1569-2023. De igual manera condena al Estado mexicano y urge la medida de buscar y localizar a Freddy Gómez Sánchez, proteger su vida y su integridad y su seguridad, y a la de su familia. Que se exige buscar y localizar, investigar la desaparición forzada, establecer de inmediato una estrategia integral de búsqueda, que se identifique a los perpetradores. Además, que exista una participación de las y los familiares de Freddy. Las acciones urgentes son vinculantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada son vinculantes y el Estado las tiene que cumplir, ¿no? En este caso, esta acción urgente es la segunda en Chiapas que se otorga, ¿no? Apenas tuvimos la reunión con la CEGOP, la Fiscalía de Justicia Indígena, la Fiscalía de Desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda, y era bien chistoso porque justo esto de la coordinación, pues entre ellos y ellas no se coordinan, no hay una coordinación, dan por perdidas las carpetas de investigación, no dan acceso a la carpeta de investigación, ambos echan la culpa, ¿no? Y es por esto, ¿no?, estos siglos de impunidad que han habido, que no se han castigado desde los 90 en Chiapas, y que ese método se sigue replicando, y mientras esos métodos de impunidad se sigan realizando, no va a haber justicia para las familias, ¿verdad? Porque no se han castigado a las autoridades, no se ha llevado a juicio a las autoridades. Por eso las instituciones siguen carentes, son ineficaces, son ineficientes, y nos están dejando la responsabilidad a nosotras y a nosotros, a los colectivos de búsqueda, a las familias,
Y es obligación del Estado hacerlo. Están las leyes, ya lo dijo la diputada, ¿no? Hay que hacer viva esa ley, hay que cumplir esa ley, ¿no? Igual le tenemos miles, México es bien bonito y ratifica todos los convenios, ¿no? Y los firma y los suscribe. La implementación es el reto para las instituciones, porque de parte de nosotras y nosotros, compañeros, creemos que sí estamos haciendo el trabajo. Y ustedes, más que nada, los colectivos, lo saben. Ustedes son los que han encontrado a más familiares desaparecidos, y no la Comisión Estatal de Búsqueda y no la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, esa es la esperanza. Esa es la esperanza. La justicia no va a venir de las instituciones, ya está comprobado. La justicia es la que se está coordinando, la que se está haciendo, estos foros, estas reuniones, aquí en Chiapas y en todo México. ¿Verdad? Y bueno, y el aplauso es para todas ustedes y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Victorito de Fraiba. Nada más como recuperando algunos puntos importantes, es que evidentemente existe una gran participación de los colectivos, de los familiares de personas desaparecidas que se han involucrado en todo este proceso, y esto ha sido posible para obligar de alguna manera a las autoridades a hacer su trabajo en el ámbito de sus competencias. También hay pocas condiciones de voluntad política e institucional para echar a andar todo este andamiaje legal